tengo 26 años y acabo pues de ganarme una beca CAPES en la UNICAM. Víctor, cuéntame aquí, ¿por qué el extranjero? ¿Cuándo nació eso de quiero irme al extranjero? ¿Por qué no quedarte estudiando en Ecuador? ¿Cómo nació ese sueño de querer estudiar en el extranjero? Cuéntame un poco. Fue en pandemia, cuando yo tenía mucho tiempo para andar en mi teléfono, entonces, y mucho tiempo para leer. ¿Ya? Entonces yo un día me puse a investigar acerca de la historia de esto, de los grandes científicos. Entonces ahí me puse a investigar de qué universidad estuvieron ellos. Entonces yo ¿Ya? me puse a investigar programas de maestría. Aún no me graduaba, estaba como séptimo semestre de mi carrera de ¿Ya? ingeniería. Entonces yo me puse a investigar programas de maestrías y los costos eran muy altos. Entonces yo puse becas, me puse a investigar de becas, entonces nunca había ganado una. Ujú. Y de casualidad llegó a su perfil de Instagram. Entonces ahí empecé a ver el contenido. No había mucho como ahora. Pero entonces en un principio yo decía, ¿será verdad o no será verdad de que sea posible esto, Ujú. de realmente ganarse una oportunidad de poder estudiar en el extranjero? Entonces empecé, yo dije, bueno, vamos a ver, y empecé a seguir, ya viendo el contenido que se publicaba en la red social. Ujú. Luego, mientras iba pasando el tiempo, veía que subían videos de chicos, entonces ya empecé como que a creer en que sí era posible. Entonces, casi por terminar mi carrera de ingeniería, me inscribo en la mentoría. Era la mentoría B3, me parece, Caramba, B3. ya desde mucho tiempo Entonces me entonces. inscribo y entonces empecé a ver todas las clases y el paso a paso de esto, cómo funcionaba. Entonces me salió una oportunidad Ujú. dentro de los programas que yo Ujú. quería estudiar, estaba el programa de maestría en la UNICAM, que Ya, eran de microbiología de los alimentos. Investigué de la universidad y ya. bueno, es de las mejores en Brasil y de toda Latinoamérica. Y toda Latinoamérica, exactamente, es uno de los Entonces mejores. me gustó mucho el programa y bueno, sabía que poder acceder a estudiar acá iba a ser un poco competitivo. Ujú. Entonces, tras estaba en la mentoría, como ya estaba por graduarme, busqué una oportunidad de trabajo en donde estaba relacionado con lo que yo quería estudiar. Era un laboratorio de microbiología. Como estaba recién, era en otra ciudad, era en la ciudad de Guayaquil, yo tuve que mudarme. Ya. Entonces Ujú. era muy cansado y no alcancé a enviar la documentación para la beca OEA. Entonces yo Ya, dije, bueno, perfecto. voy a ganar experiencia este año y ya el otro año pues postulo. Y Ujú. me quedé ahí. Pasó el año y seguía trabajando en el laboratorio. Aprendí muchísimo. Fue una oportunidad muy enriquecedora para mí crecer como profesional y también como persona, porque Ujú. conocí muchas personas que también me ayudaron. Y bueno, ahí ya era el 2024, ya tenía todo Ya. también. Volví a renovar la mentoría y Ujú. pude observar que habían hecho actualizaciones, me parecía muy bueno. Entonces Ya. tenía todo, pero el programa me decía que debía tener las enseñanzas, el idioma requerido para poder aplicar era inglés y español. Entonces Ya. yo me quedé así, dije, no sirve de nada que postule porque ya me están pidiendo lo que es un requisito como idioma. Entonces Inglés no y portugués postulé, sería los idiomas, ¿no? Inglés y portugués o sí, inglés y español. inglés y portugués. Ya. Ajá. Y entonces yo dije, no serviría de nada Ya. que postule. Me quedé otro año más trabajando. Entonces ya iban a ser 2 años. A postular a la beca del gobierno de Rumania. Ya no había renovado la mentoría porque Ya bueno, tenías ya todo tenía claro. Ujú. todo 2 veces y ya había comprendido cómo funcionaba, trabajar con el CV académico, cómo mejorarlo. Entonces Ujú. yo dije, voy a aplicarlo todo, porque eran 2 veces la mentoría y no había aplicado. Entonces voy a intentarlo. Intenté a la beca del gobierno de Rumania, pero tampoco, o sea, tenía todo, pero no postulé. Se me fue el Ya. tiempo, el trabajo y todo. Entonces ya llega abril, entonces yo ya estaba, bueno, yo ya este año yo dije, ya tengo que hacerlo. Si no es con las becas de las becas OEA, me voy con alguna otra beca, la beca del gobierno de Rusia y también las de Turquía, porque eran las que no me pedían idioma. No había tenido tiempo para estudiar inglés o portugués, entonces yo Ya. buscaba una
oportunidad que no, que me diera esa accesibilidad para poder estudiar el idioma mientras estudiaba. Entonces se abrieron las becas, el proceso de admisión de la UNICAM para estudiar el programa de maestría en ciencia de los alimentos. Entonces yo dije, esta es mi oportunidad. Yo estaba trabajando, me salí del trabajo porque quería dedicarme al 100%. Ya había estado 2 años también fuera bueno, lejos de mis padres. Ujú. Entonces yo quería como que sí, darme un descansito. Había trabajado también Perfecto. bastante. Ujú. Entonces me fui con todo, por decirlo así, para Ya. aplicar el proceso de admisión. Salí del trabajo y lo primero que hice fue escribirle a la Secretaría del Posgrado y al profesor que estaba a cargo de un laboratorio y él trabaja con todos los microorganismos Ujú. que yo este, trabajaba también en el laboratorio, en la empresa donde laboré. Perfecto. Tú Entonces, tenías experiencia y tenías un poco de conocimiento y experiencia en esa área, sí, entonces. sí, entonces yo dije, bueno, esta es mi oportunidad, como estaba en la mentoría frecuencias de comunicación. Ajá. Entonces Ya. preparé un correo, un correo muy, muy bueno entonces y le saludé y me había leído algunos papers del profe, entonces Ya. le había felicitado por su trabajo y ahí le comenté acerca de mí y de que me Ujú. gustaría tener la oportunidad de estudiar en la UNICAM y trabajar con el grupo de él. Pensé que no Perfecto. me iban a responder y la siguiente semana me respondió. Entonces ahí me quedé muy contento y ahí pues entablé una conversación con él y le empecé a consultar acerca de las oportunidades de becas Ujú. Ya. que tenía la UNICAM. Entonces él me dijo que como la UNICAM era una universidad pública acá en Brasil, Ujú. estaban varias becas, la CAPES y como está en el estado de Sao Paulo, está también las becas FAPESP. Entonces me preparé para el examen de admisión, ni toda la documentación, Ese también examen de admisión fue un examen de admisión para la universidad, ¿verdad? sí, para la universidad. Ya. Y ese examen de admisión, cuéntame un poquito más sobre eso. ¿Cómo fue? ¿Tú viajaste a Brasil? ¿Te tomaron desde Ecuador? ¿Cómo fue ese examen? Me leí muy bien lo que es documento de admisión. Ujú. Como siempre suele decir, estas oportunidades están en los detalles. Entonces, estaba entre los documentos que tenía que buscar algún docente de una universidad. Ujú. Ya. Entonces, busqué a un docente que había estudiado acá en Brasil, de la universidad donde estudié. Entonces, hablé con él y me dijo, ok, está bien, yo te apoyo, envíame los anexos que tengo que firmar, porque había que firmar algunos anexos de responsabilidad y ética. Ujú. Entonces, le envié a él la documentación, él me ayudó con eso y envié a secretaría. Ya. Entonces, pues tuvo el tiempo de inscripción, luego tuve que esperar como 8 días para que sea aprobada mi inscripción al proceso de admisión. Entonces, ahí ya me aprobaron la inscripción y me dieron fecha para el examen. Una vez aprobada la inscripción, tuve que enviar un correo para solicitando de que el examen sea en español. Tú solicitaste que el examen sea en español. Sí, estaba dentro del documento de admisión. Di el examen en español 3 horas, no, 2 horas, 2 horas, 2 horas, Y entonces, ese examen te tomaron desde, tú estabas en Ecuador mismo. sí, Y ese fue, ¿cómo fue el examen? Ellos te mandaron, ¿y cómo controlaban que te estabas dando el examen? ¿Era por tu profesor, que era el vínculo, digamos, con la universidad? sí, mi profesor era Lincoln. A él le Ah, excelente. enviaron el examen y bueno, ahí él imprimió todo, entonces yo di el examen y posterior a eso, después de finalizar el examen, tenía el profesor 2 horas para Ya. para poder escanear todo y enviarlo. Perfecto. ¿Y sobre qué era el examen? ¿Eran cuestiones técnicas así de tu carrera? Eran 5 líneas de investigación, Ah, perfecto, excelente. dentro de las cuales estaba la que yo había seleccionado. Esas dos preguntas Perfecto. valían el doble de puntaje. Ya, Sí, y había una calificación mínima de 5 para poder aprobar. O sea, ya, para estar perfecto. dentro a la siguiente fase. Perfecto. Entonces, todo ese tiempo para entrar a la siguiente fase. Ok. Y de ahí, en este caso, ¿cuánto tiempo ellos demoraron? O sea, y esto era para solamente
postular a la universidad, ¿correcto? Porque Sí, aún no tenía nada que ver esto aquí con la beca, ¿correcto? no, nada, todavía nada. Entonces, aprobé el examen Ya, y me dieron todo se manejaba cada 8 días, 8 días. Entonces, aprobé el examen y me dieron fecha para entrevista, te dieron la fecha para entrevista, perfecto. eh, que fue la siguiente semana. Y ahí esa entrevista fue en español igual. Estaba una profesora que hablaba español y entonces ella era mi vínculo con los tres profesores más. Era quien traducía. Excelente, perfecto. Entonces era quien te hacía la traducción. ¿Y cómo fue esa entrevista? Cuéntame un poquito más. ¿Fue técnica también o fue algo más así menos técnico? ¿Fue más para conocerte mismo? Fue menos técnico ya. Fue para Ya, conocerme y preguntarme acerca de mi experiencia laboral. Y perfecto. Ujú. dos preguntas me hicieron, porque solo eran 10 minutos. Rápido. Ujú. Sí, 10 minutos, entonces fueron dos preguntas. Una, que les comentara acerca de mi experiencia laboral y la otra, por qué quería estudiar en UNICAM. Sí, dos preguntas muy claves. Bien Entonces, concreto. ¿Y qué sentiste cuando te saliste de la entrevista? ¿Sentiste que te fue bien? ¿Sentiste que te fue mal? ¿Cómo te sentiste? se me va el internet 10 minutos antes. Entonces yo busqué internet a, a mis vecinos, no conectar la red desde mi computadora. Me tocó unirme desde el teléfono. Entonces les pedí disculpas a ellos por, por unirme a través de mi teléfono. Que bueno, que ellos me entendieron y me dijeron, no, no hay problema, Víctor, no hay problema. Y ahí empezamos a conversar, sí, acerca de mi Excelente. profesión. Fue algo muy alegres los profesores en la entrevista. Estaba muy Sí. asustado yo, sí. Ujú. Pero con eso también se me fue el internet, pero fue como para conocerme y validar la información que yo tenía en mi CV también. Ah, excelente. Fue más amigable. Entonces, después de la entrevista ya te sentiste muy bien, entonces. Sí, pues sí, un poco así como que ya calmado, pero sin embargo estaba preocupado porque sentía que pude haber respondido mejor las preguntas y todo. Claro. Pero el Ajá. lunes publicaban resultados a las 5 de la tarde, Ya. hora Brasil. Allá eran las 3 de la tarde. Entonces yo iba Ujú. viajando, porque de igual manera yo estaba con la documentación, apostilla Ujú. también. Y yo iba viajando para hacer la apostilla de mi título. Entonces Ya. veo dentro del documento, Ujú. el documento final, y yo me buscaba dentro de los últimos, porque habíamos 13 13 participantes candidatos. y solo Ya. aprobaban 10. 13 Sí. quedaban fuera. Entonces yo me buscaba dentro. Sí, no, el documento decía de que estarían a la espera hasta encontrarles un docente que los dirija. Ujú. Entonces, Ya. no, de ahí no supe más, no supe más. Entonces, Excelente. Pero bueno, ahí fue la aceptación a la universidad, ¿no es cierto? Entonces tú fuiste sí, aceptado a la universidad, al programa, ¿correcto? sí, ahí fui, como quien dice, participé en el proceso de admisión y aprobé. No tenía nada que ver con matrícula todavía, No tiene nada que ver con matrícula, con becas ni nada, nada, ¿no? nada, Ya, absolutamente. perfecto. Y ya, ¿y cuál es? O sea, perfecto. Entonces, básicamente esta oportunidad abriste, tú te encuentras, ¿no? Mandaste un correo al profesor, Sí, hablaste con los profesores, luego encontraste ese vínculo con tu profesor. Entonces, básicamente es como que tú abriste esa propia oportunidad para ti, ¿no? Es como que tú desde cero la sí, abriste, ¿no? sí, desde cero. Yo mismo, como quien dice, trabajé en ganármelo. Así Excelente. fue. Bueno, y de ahí te aprobaron y de ahí, cuáles fueron los siguientes pasos. Y de ahí los siguientes pasos, arreglar la documentación migratoria. Y tú Entonces, te ibas a ir sin becas, sin nada, así, igual estaba decidido a ir a estudiar. tenía pensado hacer un préstamo. Un préstamo. Ujú. Entonces, un préstamo estudiantil. Me comuniqué con la embajada, ellos me enviaron los documentos que necesitaba para poder tramitar la visa. Después de eso, fui aprobado. A los 2 días, la universidad ya me envió lo que es la carta de aceptación para que tramite mi visa de La estudiante. visa. Ujú. Entonces, me comuniqué con el consulado de Brasil en Ecuador y bueno, empecé a reunir la documentación y dentro de los cuales me pedían un respaldo de solvencia económica, un respaldo de Ya. solvencia Ujú. económica. Entonces era un costo bastante elevado. No tenía cómo sustentarlo. Ya. Sí.
aparte de eso, que mis papás pues también me estaban apoyando. No tenía cómo sustentarlo, entonces yo le escribí al profesor y le comenté de que si había la oportunidad ya había aprobado Ujú. proceso de admisión, si, cómo era el proceso para postular Una a beca. una beca. Entonces, y le comenté por qué, porque la embajada pues me estaba solicitando el respaldo de solvencia económica y no lo tenía. Entonces, Ya. lo que él me dijo, Víctor, escríbele a la secretaría que ellos te van a dar una carta donde vas a tener una beca. Sí, Ya. entonces quedé primero en el proceso de admisión. Entonces Ya. fue por eso, fue por eso. Excelente. Entonces, ahí ellos te ofrecieron una beca, entonces, que sería la ayuda económica y todo, ¿no? Sí, Y de ahí te llegó esa carta rápido, ellos te enviaron rápido esa carta. sí, el mismo día me lo enviaron. Excelente. Y cuéntame ahí, ¿cómo te sentiste al ver que tan rápido tú, digamos, conseguiste la aceptación, bueno, tan rápido entre comillas, y tan rápido una beca, así que tú no te esperabas, incluso ya estabas destinado a hacer un préstamo? Cuéntame cómo fue esa sensación así de recibir todas esas noticias. Sí, fue bastante satisfactorio para mí y mi mamá también, que estaba al pendiente de todo, mis hermanos también. Y por momentos como que no me lo creía, no me lo creía. Y, y bueno, seguí trabajando en la documentación, porque sí tuve que hacer bastante documentación, Ya, bastante perfecto. documentación. Ajá. Y toda esa aceptación, todo ese proceso, Víctor, ¿no te exigieron el portugués? O sea, era todo en español y dijeron, perfecto, puedes venir sin portugués, sin nada. En ningún momento ellos me dijeron de que iba a ser un obstáculo Ujú. no saber portugués. Ya. Entonces empecé a hablar el profesor, entonces acerca de mi llegada acá, y él programó una reunión porque quería conocerme Ujú. antes de que llegue. Entonces, ahí él me ayudó con unos contactos, chicos de postdoctorado, y bueno, el profesor no tenía mucho tiempo. Entonces fue Entonces te ayudó con los rápido. contactos y todo. Los contactos eran para que te ayuden Sí. así, para que te den la bienvenida, para que te pongas a trabajar con ellos. ¿Cómo que? Esos contactos fueron para ayudarme a encontrar lo que es hospedaje acá Ciudad. para mi llegada. Bien, Sí. excelente, perfecto. Entonces, para ver cómo funcionaban esto de las repúblicas, KINE, pensionatos, Mm. entonces, acerca de costos. Y Ya, entonces fue para eso. Y perfecto. también acerca de cómo tramitar mi tarjeta de estudiante para poder acceder al servicio de alimentación de la universidad también, porque afuera Perfecto. es un poquito costoso. Entonces está subsidiado gran parte de la alimentación por la universidad. Excelente, ¿no? Y ahí es muy buena Sí, comida y que es una bastante ayuda enorme. económica también, ¿no? Sí, bastante ¿Qué tiempo económica y estás ya? ¿Qué bastante. tiempo estás en Brasil? ¿Qué tiempo estás en Brasil? Un mes ya, casi un mes. Hace un mes. ¿Y cómo te ha ido ahora con el idioma? ¿Cómo te es Casi, con el idioma? sí, ¿Te estás casi. adaptando? ¿Está difícil? ¿Cómo te sientes sentido? Al principio no entendía nada, no entendía nada y como que me sentía abrumado. Ya. Y entonces, chicos de laboratorio hablan hasta tres idiomas, español, inglés y Ujú. portugués. Entonces, algunos me ayudaban traduciendo cuando quería comunicarme con los otros chicos y me han ayudado mucho los chicos de laboratorio. Desde el primer día me ayudaron a hacer trámites de que me den apertura a centros de cómputo, tarjeta estudiantil, me estaba orientando en todo. Sí, Excelente. son muy Amigables, ¿no? amables ellos. Sí. Sí, Y Víctor, mucho. ¿esta fue la única beca que postulaste en todo el proceso o habías postulado a más oportunidades académicas? ¿Fue la única que postulaste? Sí, fue la única. Fue la única. Caramba, Sí, la de igual única y la manera conseguiste, sí. conseguí. Es por lo que, bueno, había trabajado en mi perfil. Es muy Ujú. importante eso, ¿Qué trabajar en el consideras que perfil, destacó en tu perdón, en el perfil? perfil. ¿Cuál consideras que fue el punto que Este, más destacaste? mi, mi experiencia en la industria y cómo estaba relacionado eso con los objetivos del laboratorio. Wow, He, he simpatizado bastante con los chicos, dado que ya tengo esa experiencia. Trabajan con excelente. cierto grupo de organismos y Ujú. entonces esa simpatía, por decirlo así, todo ha sido muy, muy bueno acá. Y en este caso, cuéntame cómo han sido las clases, ya el nivel de las clases, ¿te sientes cómodo? Me imagino que ya estás en clases en este momento. ¿Cómo te está en ese sentido? Tengo 3 días a la semana y los profesores sí son muy buenos. De igual manera ellos entienden, tengo compañeros extranjeros también,
tengo un compañero de Haití, una compañera de Colombia y también que Ujú. participaron en el proceso de admisión y también un compañero de Nigeria. Sí, y el resto es brasileños. Sí, el resto brasileños. Entonces, Perfecto. Ujú. todos nos ayudamos. Cualquier cosa, también he hecho amigos de la misma clase que son brasileños. Entonces, ellos me dicen cualquier cosa que no entiendas, hacer con el idioma, me dices y yo te explico. Perfecto. Cuéntanos aquí, Víctor, generalmente la Pero universidad donde tú estás, ¿no? Es gratuita, ¿no? Es gratuita, tú no pagas por la universidad. La beca es una manutención que ellos te pagan mensualmente y te llega a tu cuenta, ¿correcto? Porque allá la educación es gratuita, entonces como que tú recibes esa beca que te ayudaron fue dinero en la práctica, ¿no? ¿Tienes algún plan después? ¿Ya has pensado tal vez un doctorado, quedarte por allá? ¿Qué quieres ahora? sí, ahora pues que veo que todo es posible, pues objetivo o sueño que tengamos se puede construir desde cero y alcanzar pues, Ujú. este sueño. Entonces, sí estaba pensando pues seguir estudiando porque es muy enriquecedora la experiencia y tratar de comunicarte con tus compañeros. Además, también hay dos chicos, uno de Polonia y una chica de Austria que están en el Ya, laboratorio. Entonces, conocer también a personas y practicar el idioma. Y bueno, también es intercambio cultural, si ujú. no me equivoco, ¿no? Sí, Es sí. muy bueno. Sí quisiera seguir estudiando después de la maestría. Ajá. Se abren acá oportunidades adicionales como de Ujú, alimentación gratuita, ujú. como también este, para alojamiento, Exacto. Todas esas becas ayudas para que puedas. Ujú. sin perjudicar la beca que ya tiene uno. Súper atractivo, entonces, ¿no? Sí, entonces Excelente. sí, es muy bueno. Las oportunidades que hay acá son muchas. Y Y los, pro- es importante también mencionar eso que tú dices, las oportunidades son muchas, y es también importante mencionar que en este caso estas oportunidades están abiertas no solo para los brasileños, sino para todos los latinoamericanos también, ¿no? Perfecto. Cuéntame un poquito acá sobre tu perfil ahora. ¿Cómo te consideras un buen estudiante, un estudiante regular? ¿Cómo te consideras que respecta a las notas? bueno, mi promedio de graduación de mi carrera de ingeniería es de 8.5. Perfecto. Entonces, No muy destacado, por decirlo así, pero sí me he esforzado por alcanzar, pues, ser más que todo, porque sí, me suelo equivocar bastante, en mi trabajo incluso, demasiado me ya, equivocaba cuando estaba aprendiendo. ya. Y bueno, lo que sí me considero, pues, que soy muy constante y tratar de mejorar, pues, en cada momento Ujú. que puedo. Sí, Perfecto. Víctor, justamente en eso. Porque me demoró un poquito, Víctor, ¿qué comentarios puedes darles hacia los chicos? ¿Qué ¿mandé? comentarios, sí? ¿Qué sugerencias puedes darles a los chicos que están también buscando una beca, que quieren estar en el extranjero así con todo pagado, pero están un poco perdidos en este proceso? Bueno, es que es posible, que sí se puede conseguir y que esto, pues, como estaba en la mentoría, estos picos de emociones en donde, Ya, me quiero ir a estudiar, no solamente es eso, hay que trabajar día a día y en mejorar el perfil, de entrada los documentos pues, que son requeridos para poder ingresar a un programa o a una ujú. oportunidad académica con leer los Excelente. documentos y trabajar en uno a uno. Al comienzo puede ser mucha información, pero ya después uno va viendo y se van dando las cosas. Sí, cuando yo participé en esto no tenía nada, absolutamente Ni nada. idea. Ujú. Bueno, mi Excelente. experiencia, voy a construir mi perfil, pero de Ujú. ahí no sabía nada acerca del proceso, ni nada. Pues Perfecto. yo leí ¿Cómo, todo y comencé a trabajar. cómo crees que la mentoría te aportó en este proceso? ¿Cómo crees que la mentoría te ayudó así para conseguir este plan? ¿Qué es lo que más te gustó o te ayudó en la mentoría? Sí. Que esto es bastante estratégico y frecuencias de comunicación, siempre Ujú. lo tengo claro. Me ayudó incluso hasta en el trabajo, frecuencias de comunicación. Las personas están muy ocupadas, entonces es importante hablar pues, de manera
muy precisa y lo que ellos quieren escuchar. Y en este caso, conozco a mi tutor porque él pasa muy ocupado. Ya, Entonces, justamente con lo que mencionaba en la mentoría, de que ellos a veces no tienen tanto tiempo por la cantidad de proyectos que manejan. Entonces es ujú, importante que haya en nosotros la autonomía para poder ejecutar las cosas pues de manera individual. Entonces, que me ayudó también tanto la mentoría como mi experiencia laboral, en donde yo tenía que excelente. moverme pues de manera autónoma. Entonces, sí, me ayudó mucho la mentoría y bueno, no solo para la beca, sino también para mi trabajo. Y también como persona, porque me ayudó a ver las cosas de una manera diferente, en que sí le pueden pues alcanzar los objetivos y que solamente hay que trabajar en ellos. Y Sí, es un también proceso yo, difícil, ujú, que hay que sí, trabajarlo. sí, hay que trabajarlo. También vi el video del chico colombiano que se ganó la beca a través de un profesor. No me acuerdo del nombre, Ah, pero Illinois, sí en Estados Unidos. Él es Santiago Ospina. me recuerdo el nombre. Entonces, él también vi la historia de él. Entonces, bueno, yo dije, intentarlo, a ver si se podía, era como mi plan B en caso de que no consiguiera la beca OEA. Yo dije, Y se dio, bueno, voy a mira. intentar. Sí, bueno, dadas mis circunstancias, era la única opción que tenía, porque aún no se abrían las becas OEA. Claro, Entonces, bajé yo y se pudo lograr excelente, eso. mira. Y- Qué chévere, qué chévere. Una beca completamente diferente. Me recordó bastante la historia de Santiago, de dejando la beca con el profesor. Tú básicamente seguiste el mismo camino y generaste el mismo resultado en otro país, con otra carrera. Entonces, eso de ahí es súper chévere, ¿no? Víctor, ya para ir terminando, ¿qué comentarios finales podrías darles a los chicos acá que nos escuchan para que no se den por vencidos y puedan también ganar una oportunidad académica? ¿Qué es lo que podrías recomendarles? bueno, como ya lo mencioné, pues leer muy bien la documentación y trabajar día a día en ello y que se puede lograr. También siempre hay que considerar los requisitos de admisión. Bueno, en este caso, justamente este año, en eso, se abrió la convocatoria para estudiantes que hablen inglés, portugués o español, tanto en la beca Excelente. OEA como en la convocatoria del programa. Entonces, los Ujú. requisitos son muy importantes también. Entonces, eso, leer muy bien la documentación requerida, ver si el perfil pues se alinea con lo que ellos están buscando y pues actuar, trabajar en aquello y que sí se puede. Además, comunicarse directamente con la universidad o el departamento encargado y que ellos brindan la información también necesaria, porque a mí yo me comunicaba con ellos directamente cuando tenía alguna duda acerca de la documentación requerida, tanto para el proceso de admisión como para tramitar la documentación de matrícula también. Sí, Perfecto, excelente. eh, Entonces, contactar a los profesores es un punto importante y estar siempre atentos a todos los requisitos, ¿no? sí, estar atento, sí, todos los requisitos. Importante. Perfecto, perfecto. Al comienzo, acá, no investigué nada acerca de la ciudad, ¿vale? Sí, sí. Porque quería, bueno, una no me dio el tiempo y Ujú. bueno, lo que alcancé a investigar era que acá hacía mucha calor. Llego acá y estaba haciendo un frío terrible. Prefieres solo Entonces, con ropa de calor, así. entonces hacía mucho frío. Era por esta ola de frío que estaba, ¿no? Afectando Ujú. Sí, sí, pero a mi obviamente país. de ahí ya se va y es full calor, así que prepárate porque es intenso el calor allá. Justamente ahora ya está cambiando un poco. Ujú. Ya está bastante parecido al de Ecuador. Esto me estaba- Bueno, mira, Víctor, creo que te he preguntado todo lo que tenía que preguntar. Te agradezco mucho por compartir aquí esta historia completamente diferente a la de los chicos. De verdad es una historia súper diferente de cara a una normal. Y me da mucho gusto que hayas aplicado un camino completamente diferente en la mentoría y hayas alcanzado una oportunidad académica, ¿no? Entonces, apenas nos despedimos aquí de los chicos y nos despedimos después por interno también. Yo te agradezco mucho por tu tiempo pues muchos éxitos de ahí en tu maestría. Perfecto. muchas gracias. También le deseo mucho a usted y a todo su grupo de la comunidad del intercambio.
Perfecto. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas ese trabajo? Excelente. Bueno, mira, entonces aprovecha mucho. Brasil es muy bonito. Brasil, los profesores son súper chéveres. Vas a poder crecer bastante, aplicar a más becas. Aprovecha la cultura, date un paseo también por más estados ahí de Brasil. La comida es muy buena también. Entonces, ve y máximas experiencias que te van a ayudar bastante en ese proceso. Eso. Ahora estoy aquí solamente en Campina. Con los chicos hemos salido a lugares a probar la comida. La comida, Ya sí. poco a poco te irás Y adaptando y vas a ir invitan, sintiendo un poco son más de muy confianza. generosos, amigables. Son muy Sí. amables y generosos. De poco a poco te irás adaptando a la cultura y todo Mandé. eso. Entonces, ¿me escuchas? Ahora ya consigo entender más el portugués. Ya empiezo a comunicarme también. Tengo un mes. Ah, y los cursos son gratuitos de portugués también.